El Ministerio Luz a las Naciones presenta al pastor Jacob Mirón, con un mensaje que te impactará y que te ayudará a cumplir el propósito de Dios para tu vida y la de tu familia. Y a continuación el pastor Jacob Mirón y su programa Luz a las Naciones. Dice así la palabra del Señor, de la manera siguiente: pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. Repitamos una vez más: pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Tome su lugar. Dios no puede ser confinado, encerrado, encajonado en un solo lugar. ¿Por qué razón? Dios es omnipresente. ¿Se lo memorizó? Esto le va a ayudar, esta enseñanza le va a ayudar a mucha gente. Y es mi fe, mi esperanza que millones de personas abran sus ojos a través de esta enseñanza. Porque aquí no solamente hay gente que no ha conocido de Dios, equivocada, errada en este tema, pero también gente que ha conocido a Dios tiene un pensamiento errado, mi amado hermano. Yo escuché a alguien decir, un pastor decir: en esta iglesia, dijo, sí está la presencia de Dios. Dije yo, qué equivocado está. Porque la presencia de Dios no se confina a un solo lugar. La presencia de Dios no se encierra a un solo lugar. Y el sabio Salomón lo sabía, por eso era sabio. Vamos a leer una vez más el versículo para que lo entendamos. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. El sabio Salomón entendió que ni los cielos son suficientes para Dios. Contimás el templo que Salomón construyó para Dios. No sé si alguien me está escuchando. Dios está en todo lugar. Diga conmigo: Dios está en todo lugar. Dios estaba presente en el templo de Salomón, pero también estaba en cualquier otro lugar de la tierra y el cielo. ¿Los tienen oídos? Muchos creyentes en el día de hoy limitan a Dios. Lo ven sentado en un trono bien lejos de la tierra y no saben que Él también está en todo lugar. Todos sabemos que Dios habita en el cielo, ¿sí o no? Pero solo aquel que por revelación de Dios y su palabra, solo esa persona entiende que aunque Dios esté sentado en su trono, reinando con seguridad y potencia, esta persona reconoce que Dios también está en todo lugar. Ese es un misterio glorioso que si lo logras hoy entender y comprender como Dios lo revela, hermano, te va a pasar la de Abraham, te va a pasar la de Moisés, que aunque vaya por el desierto, ahí va a estar Dios.
Ahí van a bajar las codornices. Ahí va a bajar el maná. Oh, yo no sé si alguien está escuchando ya la palabra de Dios. Cuando tú confías a Dios solamente sentado en el trono, por esa razón estás como estás. Pero si sabes y logras entender que aunque Dios está sentado en su trono, pero como Dios es omnipresente, Dios también está en todo lugar. ¿Cómo? Porque eso es lo glorioso de Dios. Tú no tienes un Dios ignorante, inválido, ciego. Tú tienes un Dios que todo lo sabe, está en todo lugar y todo lo puede. ¿Quieres algo más? No hay nadie más después de eso. No hay nada más. No se necesita más. ¿O necesita usted de otro ser aparte de un Dios que todo lo puede, todo lo sabe y está en todo lugar? Yo le aseguro que miles y hasta millones de personas van a cambiar sus diositos por este Dios grande y poderoso. Yo le aseguro que millones de personas van a sacar a su Dios de un cajón, de una vitrina, y van a aprender a vivir con el Dios verdadero, que es espíritu, y que no habita, mi amado hermano, en un lugar específico, porque Él lo llena todo. Por eso tú puedes estar en el lugar más peligroso del planeta Tierra, pero si Dios está contigo, si tú estás con Dios, yo te aseguro que ahí están las alas de Dios protegiéndote. Aleluya. Este tema es glorioso. Todo tema que se trate de Dios es poderoso. Y por ignorancia de la palabra es que el mundo perece y muere. Por falta de sabiduría que el hombre parece y muere. Porque en Dios está todo lo que tú necesitas. Todo lo que quieras saber y todo lo que quieras lograr está en Dios. ¿O conoces tú un ser más exitoso que Dios? Los grandes filósofos griegos, todos ya están, mi hermano, bien comidos de los gusanos. Y Dios sigue sentadito en su trono, reinando. Y Él está en todo lugar. Sus ojos están en todo lugar. Sí tiene una hora de tiempo, ¿verdad? Hoy Dios no es limitado por el lugar. Él es infinito. Lo llena todo. Y aún así, Él no puede ser contenido como el agua dentro de un vaso. Aunque lo llena todo, Él no puede ser contenido, enfrascado como el agua adentro de un vaso. No sé si alguien me está escuchando. Por ejemplo, aquel que piense que solamente Dios está con él y no con nadie más. Tú no puedes encajonar a Dios. Él está en todo lugar y Él está para aquel que lo honra. Dios está dispuesto para aquel que le obedezca y le sea fiel a Él. Pero Dios no puede ser contenido en un solo lugar específico, o no puede ser encerrado, mi amado hermano, para una persona específica. Mi amado hermano, como antes, ¿verdad? Se pensaba cuando nadie leía la Biblia en los años 1400, 1500, cuando solo ciertas personas afortunadas tenían la palabra de Dios, mi amado hermano. La gente le hicieron creer que, mi amado hermano, Dios solamente estaba con el sacerdote o con el papa, y que usted tenía que ir a Él para confesarle los pecados a Él.
Pero la palabra de Dios dice todo lo contrario, que ahora tenemos un mediador entre Dios Padre y los seres humanos. No se llama el pastor ni sacerdote, se llama Jesús, el Hijo de Dios. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Como Dios es espíritu, Dios no puede ser partido, Dios no puede ser dividido como usted parte el queso en su casa. A su nombre. Dios no puede ser separado, como si una parte de Él estuviera en un lugar y como si otra parte de Él estuviera en otro lugar. La plenitud de su ser está siempre en todo lugar. Esto es lo glorioso. Si tú lo recibes, mi amado hermano, y tú caminas bajo este pensamiento, no solamente serás un cristiano más santo, serás un cristiano más beneficiado. Porque todo hombre, toda mujer que camina bajo el conocimiento de Dios y que reconoce que Dios va a estar y está en todo lugar, va a caminar derecho, recto, correcto en todo lugar. Va a hablar correctamente en cualquier lugar. En la oscuridad, en el día domingo, día lunes. Un hombre que caminará bajo este pensamiento, aunque sea a las 3 de la mañana, va a respetar la luz roja. Porque reconocerá que aunque los policías están dormidos a esa hora, Dios no está durmiendo. Esa es la catástrofe por la cual mucho cristiano tropieza y vive, mi amado hermano, una vida que a Dios hasta vergüenza le da que mencione su nombre. Porque es la verdad. Tú no puedes tener mezcla de Dios. O lo tienes todo o no tienes nada de Él. Así es Dios. Entonces, por eso que el evangelio ha sufrido, mi amado hermano, grandemente en los últimos años por esta misma razón. Porque se ha mostrado un Dios, se ha dado de un Dios que deja pasar todo. Y nosotros ignorando y no reconociendo lo que la palabra de Dios dice, que Dios está en todo ¿qué? En todo lugar. Dios está ¿qué? En todo lugar. La plenitud de su ser está siempre ¿qué? En todo lugar. Estados Unidos, este país, esta gran nación, puede diferir o tener diferentes pensamientos en cuanto a la oración en las escuelas. Todos sabemos que han bloqueado la oración en las escuelas, pero no pueden bloquear la presencia de Dios. Nadie puede sacar a Dios de ningún lugar, porque Él está en todo lugar. Ni la Corte Suprema puede sacar a Dios de una escuela. Puede poner leyes que impidan que un joven ore a su Dios, pero yo le aseguro que si ese joven lleva a Dios en su corazón y vive una vida santa, obediente, fiel, agradable a Dios, si ese joven entra a esa escuela, podrán impedir la oración, pero no pueden sacar a Dios de una escuela. Porque ese hombre, esa señorita, ese joven lleva a Dios en su vida. Y donde él va, ahí va Dios también. Y a su nombre. Aleluya. Algunos argumentan que si Dios está en todo lugar,
él debe estar impuro, sucio, pecaminoso, porque las cosas impuras que lo tocan, lo contaminarían. Pero la verdad es que no es así. Dios, como un Dios santo, Él entra a los corazones de pecadores para inspeccionarlos y para convencerlos del pecado. Pero su esencia nunca es mezclada con ninguna impureza. ¿Sabe por qué? Dios es como los rayos del sol. Los rayos del sol pueden caer sobre un basurero apestoso, pero esos rayos del sol no se contaminan con la basura. Dios es como un niño recién nacido. Ese niño recién nacido, bien puede, si es niña, ¿verdad? Y se está bañando con su mamá, esa niña recién nacida puede ver a su mamá así, sin ropa, sin nada, y no tiene malicia y no se contamina de pecado. Esa es la diferencia de Dios a nosotros los adultos. Él puede entrar al corazón de un pecador sin contaminarse, porque ese es ese Dios. Un Dios que aunque ve el pecado, es tan inocente, tan puro, que no se contamina. Y a su nombre. Porque Dios no tiene la naturaleza de nosotros. Todos nosotros, desde la caída del hombre, ya llevamos por dentro la semilla, la naturaleza del pecado. Y a su nombre. Podríamos entender mejor si no hubiéramos pecado, pero como ya pecamos, tenemos que aprender de Dios. Y así es Dios, mi hermano. ¿Cuántos tienen oídos? Puede llegar donde 40 hombres que están hablando puras malcriadezas y Dios no va a decir una malcriadeza. Puede llegar a un lugar donde está un matrimonio privadamente en su estado, mi amado hermano, y Dios sabe qué hace, aunque los está viendo, sabe qué hace Dios, los cubre con su gloria. Así la inocencia de Dios, así es la pureza de Dios. Oh, es que no hay otro como Él. Dios es tan grande, tan grande, tan grande que no tiene medida, no tiene altura, no tiene anchura. Pero se hace tan pequeñito, tan sencillo, tan humilde, que baja a morar, dice la palabra de Dios, con un hombre con un corazón sencillo. Así es Dios. Increíble. Poderoso. No hay otro como Él. Nada puede contaminar a Dios. ¿Me escuchó? Nada puede contaminar a Dios. Por ejemplo, Jesús vino a este mundo y vivió en medio de ¿qué? ¿De gente santa o en medio de pecadores? ¿Y se contaminó Jesús? La palabra de Dios dice en 1 de Juan 3:5. Vamos rápidamente, por favor. Primera de Juan 3:5. Dice así: y sabéis que Jesús apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Cuántos tienen oídos? Jesús caminó en medio de pecadores. Imagínate. Y estamos hablando de Dios hecho carne. No digamos el Dios, mi amado hermano, que su esencia está en el trono. Si Jesús hecho carne, aunque caminó en medio de gente con labios impuros, maldicientes, gente impía, pecadora, y aún así dice la palabra que Él no pecó
no se contaminó. Así es la naturaleza de Dios. ¿Cuántos tienen oídos? Nunca vaya a intentar usted hacer el papel de Dios. No sé si alguien me está escuchando. Bueno, ya que Dios es así, pues me voy a ir yo allá a un bar mañana y voy a vencer. No, bien vencido va a salir usted de ahí. Que la palabra de Dios dice apartado de toda inmundicia, no dice métete en la inmundicia. Y a su nombre. Otra objeción que tienen algunos acerca de la doctrina de la omnipresencia de Dios es una frase común que se usa como esta: ¿no dice la Biblia que Dios está cerca de algunos y lejos de otros? ¿Cómo puede Dios estar cerca y lejos a la vez cuando Él está en todo lugar todo el tiempo? Parece una contradicción, ¿verdad? Si Dios está en todo lugar, en todo el tiempo, ¿cómo es que con unas personas está cerca y con otros está ¿qué? Lejos. En Proverbios 29, Isaías 55:6 dice la palabra: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado y llamadle en tanto que está ¿qué? Cercano. Y mire lo contrario, en Proverbios 15:29 dice: Jehová está lejos de ¿quiénes? De los impíos, pero oye la oración que dice de los justos. Ahora aquí viene la explicación, por favor. ¿Cuántos están prestando atención? Sí, hermano, porque yo he ido a lugares a ministrar donde prefiero no predicar nada. Todo mundo hablándole a que está a su lado, una irrespetuosidad increíble a Dios y a su palabra. Cuando Dios habla, hay que honrarlo y respetarlo. No por la persona que está aquí, sino al Dios que representamos. Entonces, la palabra de Dios dice que hay que buscarle mientras Dios está cercano. En otra porción dice que Dios está lejos de los impíos, de los pecadores. ¿Cuántos tienen oídos? Y es que a través de la palabra recibimos nosotros luz. Y es que no podemos confundir la esencia de Dios con la relación de Dios hacia los hombres, hacia los seres humanos. Son dos cosas totalmente ¿qué? Diferentes. Dios como esencia, Dios como Él es, Él está ¿qué? En todo lugar. Puede estar en su trono, pero Él está ¿qué? En todo lugar, porque ese es su atributo, su naturaleza. Dios es omnipresente. Esa es su esencia, su naturaleza. Pero en cuanto Dios relacionándose con el ser humano, es que sucede lo que sucede. Con algunos, en cuanto a relación con el ser humano, está cerca, y con otros está ¿qué? Lejos. Por eso es que no todo el que le dice Señor, Señor, no todo el que le ora, Dios le atiende. Pero vamos a entrar más en detalle, mi amado hermano. En el sentido de relaciones entre Dios y el ser humano, ambos, el Espíritu Santo y Jesús, residen, viven en cada hijo de Dios o en cada creyente. Vamos a Romanos 8:9. Yo lo leo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Jesucristo. ¿Cuántos tienen oídos? Amén.
Efesios 3:17. Para que habite Jesucristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados ¿en qué? En amor. Colosenses 3:11. Donde no hay griego ni judío, circunciso, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Cuántos tienen oídos? En otras palabras, antes de que Dios permaneciera en cada uno de ustedes como Dios relacionándose con su amor y aceptándonos como hijos, antes de que Dios se relacionara de esa manera con nosotros, mis amados hermanos, su esencia, Dios en su esencia que está en todo lugar, mi amado hermano, estuvo presente para convencernos de nuestros pecados y salvarnos. ¿Ahora sí lo pudo entender mejor? ¿O lo dejé igual? Se lo voy a explicar. Leímos estos versículos que todo aquel hermano, toda aquella hermana que dice que ya no vive en la carne, sino que vive en el Espíritu, y amor al Espíritu de Dios en él, también vive ¿quién? Jesucristo. El amor del Padre Celestial también está en él. Esa es la relación de Dios en cada uno de los creyentes. ¿Cuántos tienen oídos? Pero antes de que usted tuviera esa relación, o Dios tuviera esa relación con usted, producto de usted abrir su corazón a Dios y Dios entrar en usted, mi amado hermano, ese Dios omnipresente, mi amado hermano, lo visitó antes y fue el que lo redarguyó, me redarguyó, estuvo presente antes de su relación conmigo interna. No sé si alguien me está escuchando, porque la esencia de Dios, la omnipresencia de Dios está aquí en todo lugar. Por eso que nadie puede decir Dios nunca me habló o nunca sentí deseo, porque aunque a nadie se le predique, mi amado hermano, las personas tienen conciencia, tienen espíritu y pueden concebir de parte de Dios, mi amado hermano. Si en Génesis 1:1 dice que el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Se movía sobre las aguas. Imagínense, la presencia de Dios se movía ¿qué? Sobre las aguas. Esa presencia que toca al pecador, esa presencia de Dios que está en toda la tierra, en toda la mar, en todo el cielo, es la que toca al pecador para que se arrepienta. Y si se arrepiente, ahí viene Dios y se relaciona con nosotros. Viene Dios y ahora te hace un nuevo certificado. Ahora ya no eres Sánchez, ni Pérez, ni González. Ahora eres hijo de Dios, lavado con la sangre del Cordero, destinado para la eternidad con Dios. Welcome, bienvenido. Y a su nombre. Por eso es que cuando habla que Dios está cercano con esto y lejos con aquellos, está refiriéndose a Dios relacionándose con el ser humano. Pero Dios como esencia lo tiene, en más, aquí lo tiene, aquí está la esencia de Dios, la presencia de Dios en cada uno, sea pecador o sea santo. Pero como Dios relacionándose con el ser humano, lo tiene cerca
y se relaciona a Dios solamente con aquellos que lo honran, lo respetan, le obedecen. Y aquellos que reconocen que Dios es un Dios santo, santo, santo. Y el Dios de todo el universo, de toda la tierra, de toda la creación. Pablo, el apóstol Pablo, hablando a los filósofos de Atenas. Imagínense lo difícil, no difícil porque para Dios no hay nada difícil, pero en el sentido humano, ¿verdad? Como Pablo, tener que enfrentarse con esos hombres que ustedes, los que han estudiado historia, ¿verdad? Saben que esos hombres griegos fueron muy inteligentes. Dios les dio inteligencia, pero la inteligencia la usaron para otras cosas. Lamentablemente no para conocer a Dios. Y Pablo tuvo que enfrentarse con ellos. Imagínense, Pablo llevando los rollos del evangelio y los atenienses, los griegos, su gran filosofía. Pero vamos a ver lo que sucedió allí, mi amado hermano. Vamos a Hechos 17:24. Vamos a empezar del 22 para que entendamos un poquito mejor. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, o sea, estaba en Atenas, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis. Pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, que dice, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente, ¿qué dice? No está lejos de cada uno de nosotros. Ese Dios que se extiende a través del tiempo, a través del espacio, a través de la eternidad, no puede ser confinado, no puede ser limitado. Por lo tanto, según la revelación que recibió el apóstol Pablo, podemos tener comunión con Él todo el tiempo y en cualquier lugar. A Dios, a través de las edades, a través de los tiempos, lo han querido tener confinado ¿dónde? Adentro de un cajón, adentro de una imagen. ¿Cuántos tienen oídos? Casi todas las generaciones que han existido en la faz de la tierra han querido confinar a Dios.
Y el apóstol Pablo dice, ni se imaginan ustedes que Dios está tan cerca de ustedes. Y él no necesita ayuda de manos y de obra de manos. Los atenienses pensaban que Dios solamente estaba en el templo de ellos. Y Dios le dice, Dios está en todo lugar. Dios cubre con su presencia toda la faz de la tierra. Y a su nombre. Es una doctrina, mi hermano, que se le está dando el día de hoy. Es una doctrina basada en la palabra del Señor. Amén. Ahora, no vaya a ser como aquellos que agarran todo a su conveniencia y dicen, bueno, ya que Dios está en todo lugar, pues ya no voy a ir a la iglesia. Como quiera Dios, aquí se queda en mi casa, aquí viendo Chapulín Colorado. Y el Espíritu de Dios hablando dice, no hagáis como algunos tienen por costumbre, que ya no se congregan en la casa de Dios. Cuando ustedes han oído, yo sé que cuando salgo de aquí, Dios se va conmigo. Pero cuando estoy aquí, aquí está Dios. Imagínense cuántos sabemos aquí que tenemos a Dios. Gloria al Señor para siempre. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, cada quien en su casa. Dice, juntos. A David no le importaba, mi amado hermano, y eso lo vengo diciendo desde que Dios me dio esta revelación. A David no le importaba, siendo rey, juez, padre de familia, guerrero. No le importaba si había unas 40 personas haciendo cola que querían audiencia para él, pero si era hora para ir a la casa de Dios, dice que David prefería intercambiar su posición de reinado con uno de los sugieres, con tal, dice, de estar adentro de la casa de Dios. Porque imagínense, si usted no estuviera aquí hoy en la casa de Dios, usted no estuviera aprendiendo esto. Usted no recibiera esto. O en Walmart se lo van a enseñar. En su casa se lo van a enseñar. Dicen los americanos, I don't think so. No creo. Pero es necesario que usted entienda que cuando usted sale de este lugar, usted va a su casa, va a su trabajo, donde quiera que va, usted tiene que entender que la esencia de Dios, la presencia de Dios está ahí donde usted va. Ahora, como Dios relacionándose con el ser humano, aunque la esencia de Dios, la presencia de Dios, mi amado hermano, cubra toda la faz de la tierra, pero si usted anda mal con Dios, anda en pecado con Dios, Dios no tiene asuntos y negocios con esa persona. Y a su nombre, aunque su presencia bañe toda la tierra y cubra toda la tierra, y a su nombre. Quiere decir que si el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, aunque un delfín anduviera ahí y una ballena, Dios no tiene ninguna relación, mi amado hermano, como Dios celestial con esa ballena, excepto que le da la vida, le da la respiración, esto y el otro. Pero relacionarse como Dios se relaciona con el ser humano que le ama, que le obedece, no. Aunque su gloria, su presencia, ¡pum!, le caiga por las espaldas a él, o lo cubra por las espaldas a él, y a su nombre. Y ese es el error que las generaciones, mi amado hermano, han cometido. Que piensan de que a Dios se le puede encajonar en una vitrina, en un cuadrito, en una foto. Amén. Y se les olvida que Dios es espíritu. ¿Dios es qué? ¿Usted puede agarrar un espíritu? ¿Puede tocar usted un espíritu? Hoy tuve que dar una respuesta a alguien que estaba bien confundida, porque escuchó a alguien que dijo: si usted no siente el Espíritu de Dios, usted no se va al cielo. Yo digo, ¿y de dónde sacan esa doctrina?
que el Espíritu de Dios se siente? Si Dios es espíritu. No sé si alguien me está escuchando. Ese error cometió Elías cuando sintió el gran temblor, hermano, allí donde estaba él en la cueva, ¿se recuerda? Dijo, aquí está Dios. ¿Y qué dice la palabra? Dios no estaba ahí. Luego vino un gran chiflón de aire. La gente piensa que entre más ruido haga alguien con el micrófono, más la presencia. Eso no es así, mi hermano. Mira, el domingo en La Verdad y Solamente la Verdad ni estaba predicando y un montón de gente reconciliándose. Es que es Dios, hermano, es la presencia de Dios. No son modelos, no son movimientos, no son niveles de volumen. No es esto y el otro. ¿En serio? Dios es espíritu. Viene el gran viento y Elí dijo, oh, aquí está Dios. Y Dios no estaba ahí. Luego vino un silbido apacible, donde muchos dicen, esto está muerto, aquí no se mueve nada. ¿Y qué dice la palabra? Ahí estaba Dios. Se nos olvida que Dios es espíritu. Si usted quiere sentir algo, vaya a un concierto de rock, ahí va a sentir muchas cosas. Y hasta se le va a enchinar la piel. Otro dice, este canto sí tiene unción porque se siente algo aquí en la piel. Y usted escucha a cualquier cantante mundano, mi madre va a un estadio con 50,000 personas y se le enchina la piel también. Sea sabio. Sea sabio. El único que no lo puede engañar es la palabra de Dios. ¿A poco el apóstol Pablo y Silas sentían algo adentro de una cárcel donde no había luz? Donde estaban bien apretados sus pies en cadenas y cepos todavía, mi amado hermano. ¿Se va a sentir algo ahí? ¿Qué se va a andar sintiendo? Pero estos eran hombres que no caminaban por lo que sentían, no vivían por lo que sentían, no predicaban por lo que sentían, no oraban por lo que sentían, no cantaban por lo que sentían. Eran hombres de fe, eran hombres espirituales, sabían de que Dios estaba ahí. Por eso que cantaron y alabaron a Dios. No por lo que sentían, sino por lo que creían. Por eso es que muchos nunca van a ver la gloria de Dios, nunca van a ver un milagro sobrenatural de Dios, por esta misma razón. Porque andan buscando algo que sentir, no algo que creer. Andan como religiosos, como fariseos. Y se les olvida que solamente la palabra es espíritu. La palabra en sí ya es espíritu, trae el espíritu de Dios en él. Pero creemos más cosas que nos dicen, más que las cosas que la palabra de Dios dice y establece. Y a su nombre. ¿Usted cree que David enfrente de Goliat sentía, wow, siento la unción de que no? Tenía un gran monstruo enfrente de él, hermano. Pero David no era un hombre de sentimientos. Los sentimentales estaban temblando, los soldados. David era un hombre de fe. Él sintiera o no sintiera nada, él creía que Dios estaba con él, punto y final. Y como dice el canto, si lo puedes creer, la montaña se puede mover. Alguien dice, y espero que usted no haya cometido ese error, hoy sí siento que algo va a ocurrir. No, mejor diga, yo creo que algo va a ocurrir hoy. ¡Aleluya! Eso es más seguro. La fe es lo que atrae a Dios. No en los sentimientos, es la fe en Dios. Lo que cree de Dios por la palabra. Es su nombre. Jesús, al igual que el apóstol Pablo, hizo esta declaración en el libro de Juan capítulo 4 verso 21.
tenemos? Gloria a Jesús. Juan 4:21 dice así la palabra de Dios. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre Celestial. En otras palabras, en un sentido individual, Jesús le estaba diciendo a esta mujer: estás a punto de entrar a una relación con Dios a través de mí, que te dará la capacidad de adorar a Dios en tu corazón, no solamente en un lugar específico o en un lugar geográfico. ¿Cuántos tienen oídos? Voy a repetirlo una vez más. Créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis ¿qué? Al Padre. Si lo podemos explicar también en un sentido histórico, Jesús le podría estar diciendo a esta mujer: el tiempo viene que Jerusalén será destruida. A su nombre. Pero la verdadera lección que Jesús le estaba enseñando a esta mujer es que esta mujer estaba a punto de entrar a una relación con Dios a través de Jesucristo, que le daría la capacidad de adorar a Dios sin necesidad de Jerusalén. Y a su nombre. ¿A quiénes necesitan una candela para adorar a Dios? ¿A quiénes necesitan un santo para adorar a Dios? Jesús le está diciendo a esta mujer: ya no va a ser así. Ya no va a ser solamente en Jerusalén, porque acuérdense que a Jerusalén venía toda la gente, ¿sí o no?, a adorar a Dios. Esta es la nueva revelación de Jesús. La hora viene, y viene el tiempo, y nosotros ya lo estamos viviendo. ¿Cuántos dicen amén? Que ya no es un lugar específico, sino que todo aquel que es nacido de Dios tiene a Dios y le puede adorar a Dios en espíritu y en verdad. Vamos al verso 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, diga conmigo, verdaderos adoradores, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Porque también el Padre busca tales adoradores. ¿Qué dice? En otras palabras, si prestamos atención, Dios habla ahí acerca de dos tiempos. Tiempo futuro, cuando dice la hora viene, pero también habla del tiempo presente. Dice ahora es. ¿Cuándo? Ahora. Básicamente Jesús estaba diciendo: estoy parado ahorita en una transición. La hora ya está aquí. La hora ya está aquí. Cuando el viejo pacto desaparecerá y el nuevo pacto lo reemplazará. Y ese nuevo pacto ya está aquí. En el nuevo pacto no habrá un lugar específico. ¿Cuántos tienen oídos? No será más Jerusalén el único lugar específico para adorar a Dios. En otras palabras, Jesús estaba profetizando el final
del sistema de adoración ceremonial de los judíos. Ese final tendría su lugar en la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Dice la palabra que cuando Jesús da su vida, el velo del templo se rasgó, se partió en dos, desde arriba hacia abajo, y expuso el lugar santísimo para que ahora tú y yo podamos entrar. Me gusta cómo se lee en el original la palabra lugar santísimo. El lugar santísimo dice lo santo de todos los santos. Otra traducción dice lo santo de todos los santos. O sea, el grado máximo de santidad. Ese grado máximo es la presencia de Dios. La hora viene y ahora es. Cuando los verdaderos, ¿qué dice? Adoradores me adorarán al Padre en espíritu. ¿Y qué más? Y en verdad. Vea cómo cambió todo. Antes, solo el sumo sacerdote podía entrar. Y la gente se quedaba allá afuera esperando. Pero Jesús le da una revelación a esta mujer. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán ¿qué? Al Padre. ¿De qué manera? En espíritu y en verdad. Le voy a explicar un poquito acerca de eso. El Espíritu de Dios es el iniciador de la verdadera adoración. Y este Espíritu ya no toma residencia de un templo donde estaba el lugar, o el tabernáculo donde estaba el lugar santísimo. Ahora el Espíritu de Dios toma residencia en un nuevo templo. ¿Y sabe cómo se llama ese templo? No es la mezquita, no es Jerusalén, no es el templo de Salomón. Ese nuevo templo donde ahora reside el Espíritu Santo es un cuerpo, una vida, un ser que está lavado con la sangre del Cordero y ha guardado sus ropas, las ha limpiado en la sangre del Cordero. Ese es el nuevo templo ahora del Espíritu de Dios. Y hasta aquí tu programa Luz a las Naciones. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y de edificación a tu vida. Visítanos en el 1576 Chantilly Lane, Houston, Texas. Para mayores informes puedes comunicarte con nosotros al teléfono 281-971-2446.